Es para mí el cumplimiento de un deber responder a la invitación que Mi Tierra Televisión me ha hecho para hablar de un tema que es difícil resumir en pocas palabras, como se demuestra por la extensión de los libros que anteriormente he publicado. Vamos a hablar de Franco. Es decir, vamos a hablar de la memoria histórica, pero no desde el punto de vista de un político, sino de un historiador que ha tenido la oportunidad de manejar documentos originales, numerosos y, en mi opinión, de gran importancia. Para el público español es sumamente importante tener una conciencia cabal de lo que Francisco Franco significó en la historia de España. Se pueden formular juicios favorables o desfavorables, pero no es esa la tarea del historiador. Lo que pretende es explicar los hechos, reservando el juicio para cada uno de sus lectores o, en este caso, de sus espectadores. Franco llena las 3/4 partes del siglo XX y, por consiguiente, a través de su vida tenemos la oportunidad de experimentar una serie de cambios que son sumamente importantes. A veces se habla de un régimen franquista. Yo diría que no. Que hubo 3 regímenes franquistas sucesivos bajo un mismo signo, sin duda alguna, el de la autoridad. Es un error hablar de totalitarismo, porque esta es la forma política que somete el Estado al poder de un partido. Franco hizo lo contrario: someter el poder del partido a la directriz del Estado. Los historiadores nos referimos a esto como autoritarismo. Pero naturalmente la autoridad no se define como algo malo, sino al contrario, como una norma que va indicando qué es lo que se debe hacer. Al principio, este autoritarismo tomó como modelo lo que estaba ocurriendo en diversos países de Europa, que era un sistema personalista, no sé si decir dictatorial, tal vez esto nos confunda un poco. Pero a partir de 1944, el régimen experimenta un cambio para entrar por las vías que estaba marcando en Europa la democracia cristiana. Es entonces cuando los hombres más importantes del régimen
como es el caso de Ibáñez Martín o de Castella o de tantos otros, proceden de la Acción Católica o de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Es un régimen en donde la confesionalidad del Estado va a tener la primacía fundamental y al mismo tiempo realiza un intento muy serio para superar las terribles divisiones que se habían producido ya en muchos años antes, pero hasta llegar al estallido de la Guerra Civil. Y a partir de 1959, este régimen es sustituido por otro, más abierto, en el que la técnica económica es más importante que ninguna otra consideración, porque de lo que se estaba tratando era de restaurar la monarquía. Franco es un monárquico, hasta tal punto que el año 1931 él no arría la bandera de la monarquía en la Academia General de Zaragoza, de la que era director, hasta que no recibe la orden por escrito y bajo la responsabilidad de los que le mandan. Y en la Guerra Civil es el primero que vuelve a enarbolar esta bandera bicolor. Él es un monárquico, pero que acepta en 1931 el hecho concreto de que la forma de Estado se haya convertido en una república, no abandona el ejército y, al contrario, presta servicios a esta nueva forma. Primero, no tomando parte en ninguna de las conspiraciones, como la del 10 de agosto, como había hecho Sanjurjo, y después ayudando a la República a salvarse del primer gran estallido de la izquierda extrema, que es en octubre de 1934. De ahí que durante algo más de un año, el año 1935, Franco se convierta en el primer general de la República, es decir, el jefe del alto Estado Mayor y, por consiguiente, el que tiene la máxima responsabilidad en preparar el país para las circunstancias que se están avecinando en Europa. Después viene la Guerra Civil. Una de las cosas sorprendentes a través de la documentación es que Franco, que está informado de los movimientos que se proyectan, no se compromete con ellos hasta que no llega el momento supremo en que el estallido, la ruptura, la guerra civil es inevitable y entonces hay que tomar una decisión. ¿En qué bando quedar? Y a él no le queda la menor duda, porque Franco es un católico convencido, lo será hasta el final de sus días, y por consiguiente no puede estar sino en aquel bando que trata de defender los valores propios de la persona humana, especialmente los valores religiosos. No podemos olvidar que la República y la Guerra Civil señalan en España, como el Papa lo ha recordado hace muy pocos días, la mayor persecución, la más sangrienta que la Iglesia haya tenido que padecer nunca a lo largo de la historia. Él no tenía otra opción. Pero una vez tomada la opción, entra en juego otra de las características de su personalidad: el afán de poder, el deseo de mandar, la convicción de que las circunstancias le impulsan a tomar en sus manos las riendas del poder para realizar una tarea. Y por eso, cuando los generales que han visto fracasar el intento de golpe de Estado y que por consiguiente se entra en una contienda de larga duración, toman la decisión de encomendarle a él el mando supremo, él pone una condición: ese mando supremo no será exclusivamente militar, sino también político. ¿A dónde apuntaba? A mí me parece que la documentación no nos permite dudar. Él apuntaba en todo momento hacia la monarquía. Y para él no hay otra legitimidad monárquica que aquella que viene de Alfonso XIII. Y dado el hecho de que los hijos mayores de Alfonso XIII
uno muere prematuramente y el otro está prácticamente incapacitado, no están en condiciones de reinar, y es el propio Alfonso quien encomienda a don Juan la misión de defender esa legitimidad, Franco reconoce esta legitimidad. Pero viene la guerra mundial, y para Franco esto es un problema de grandes proporciones, precisamente porque es un militar, y en eso se diferencia de muchos de los que entonces pululan en el campo de la política. Sabe muy bien cuál es el costo de una guerra y trata de evitarla por todos los medios. En muchas ocasiones él dudó si esto iba a ser posible, pero las circunstancias le van ayudando. Está la entrevista de Hendaya, está sobre todo el encuentro de Serrano Suñer en Berchtesgaden con el Führer y con todos sus ayudantes, está la derrota de la flota italiana, en fin, están las circunstancias que poco a poco van soslayando este tremendo peligro. Y en una de sus notas manuscritas, él deja esta reflexión tan importante: la ayuda escandalosa de la providencia. Es decir, no se atribuyó a sí mismo el mérito de haber conseguido la neutralidad, sí de haberla querido, pero no de haberla conseguido, puesto que los beligerantes no estaban dispuestos en aquellos momentos a respetar ninguna clase de neutralidad si entraba dentro de sus planes militares. De esto hablan Oliveira Salazar y Franco en una histórica reunión en Sevilla, en la que acuerdan formar un pacto ibérico y valerse cada uno de sus respectivos amigos, es decir, Oliveira Salazar de Inglaterra y Franco de Alemania, para poder mantener la península ibérica al margen de la guerra. Y esto sucede. España no entra en guerra. Claro es que mucha de la gente que vive en el exterior y que influye sobre don Juan está convencido de que el término de la guerra será también el final del régimen de Franco. Franco no lo cree así. Tal vez su convicción no fuese tan firme como los acontecimientos posteriores nos permiten hacer creer, pero él no lo cree así. Él piensa que así como durante la guerra los aliados, lo mismo que los alemanes, se beneficiaron de la neutralidad española. Hay una nota de Churchill, es decir, la importancia que tuvo el que siguieran trabajando los obreros en Gibraltar sin inconveniente ninguno, en un momento extraordinariamente difícil para ellos. Él está convencido de que ahora va a ser más necesario que antes, porque el peligro que se cierne sobre Europa al alzarse el telón de acero es muchísimo mayor, o por lo menos tan grave como el que había sido en 1939. Y efectivamente esto sucede. Naturalmente, las personas que desde fuera están influyendo sobre don Juan impulsan a este a tomar una actitud de enemigo del régimen, lo que hace muy difícil ya el entendimiento. Pero no hay que olvidar que hasta 1947 Franco tenía el nombre de don Juan en una cajita que guardaba en una de sus cámaras acorazadas como el del sucesor que en un momento determinado, si a él le ocurría algo, tenía que tomar las riendas del poder. A partir de 1948, Franco cambia muchas de sus actitudes. La entrevista del Azor, por ejemplo, es sumamente importante. Hay una reconciliación entre Franco y don Juan, pero hay una reconciliación con un precio a pagar: la educación del futuro rey, el príncipe Juan Carlos, en España. Y por consiguiente, una fórmula semejante a la que se aplicara en ocasiones anteriores de una manera especial en la época de Alfonso XII, es decir, que el hijo debe sustituir al padre. Franco está tratando de montar un régimen confesional. Un régimen confesional que se va traduciendo en una serie de medidas de carácter social que están de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, pero que son radicalmente conservadoras.
En el movimiento, que es algo más que un partido, aunque esté supeditado al Estado, hay también corrientes que pugnan por hacer permanente una situación que no puede calificarse de apertura. Esto se rompe por influencia directa de la Iglesia, es decir, por una misión que Pío XII encarga a los 3 cardenales españoles de aquel momento. Se rompe porque hay que entrar en un sistema de mayor apertura. ¿Qué quiere decir mayor apertura? Bueno, en primer término quiere decir la ley que determina que todos los delitos cometidos en la guerra ya están olvidados y que por consiguiente no se podrá acusar a nadie por cualquiera de las circunstancias que se hubieran producido 25 años antes. Segundo, crear la plataforma económica que permite y capacite al nuevo sistema para la reinstauración de la monarquía. Es entonces cuando expertos juristas entran en juego. Se hace un gobierno con más orientación de este tipo y sobre todo se da, como Juan Velarde ha sabido explicar con una gran claridad, se da un salto copernicano. Del proteccionismo económico, que había sido la clave de la primera restauración, se pasa ahora al aperturismo económico. Es verdad que esto fue posible gracias a que Franco ya disponía en aquel momento de 2 elementos de primera calidad. El nuevo concordato con la Santa Sede, que destruía definitivamente el nombramiento de los obispos por parte del Estado. Ojo, que ahora se está diciendo exactamente lo contrario, y es una gran falsedad. El sistema de seisenas funcionaba de tal manera que los nombres eran enviados por la nunciatura. El Papa, de esos 6 nombres que le mandaban, escogía 3, o escogía los que le daba la gana. Yo en toda la documentación que he manejado no he descubierto ni un solo caso en que la terna final no llevara un nombre de los que no figuraban en la seisena inicial. Y luego, salvo que hubiera una razón muy de peso, Franco tenía que hacer el paripé de presentar el primero de la lista. Y si no quería presentar el primero de la lista, yo no sé, hay 2 ocasiones que hemos podido localizar, tenía que explicar cuáles eran las razones. De esas 2 ocasiones, una es muy pintoresca, es decir, es que conviene mandar a Santiago un gallego y no de otro lugar, cosa que acepta el Papa. Pero hay momentos de oposición muy dura hacia ciertos nombres, a pesar de lo cual los obispos son nombrados. Franco tiene lo que él considera uno de los elementos esenciales para el futuro del país, el concordato con la Santa Sede, que da a la Iglesia no solo un carácter oficial, sino también una responsabilidad en la libertad religiosa. Muchas veces se dice ahora que la libertad religiosa en España fue una consecuencia del Concilio Vaticano II. La documentación nos permite decir que hay un antecedente. Es decir, solo después del Concilio Vaticano II esto puede tomar una forma jurídica, pero la propuesta española para que evangelistas, judíos o musulmanes pudieran practicar libremente en España su religión es anterior a 1962. A partir de 1959 lo que estamos entrando es en lo que podríamos llamar la transición. Ahora se dice que la transición tiene lugar después de la muerte de Franco. No, eso no es verdad. La transición empieza en 1959 y además parte de una conciencia que ya desde 1948 se venía teniendo. Hay que tener en cuenta que en 1959 don Juan Carlos tiene ya 21 años.
De acuerdo con la ley de sucesión española, un rey puede empezar a reinar a los 30 años de edad. Quedan 9 años justos para que se cumpla este momento y por consiguiente hay que preparar las cosas de tal manera que no haya una ruptura y sobre todo que se superen tantos recelos, tantas desconfianzas como mucha gente siente. Para la gente del movimiento, la monarquía no era una buena solución. Les parecía que era el retorno de la nobleza, de las viejas tradiciones, el abandono de todo lo que se había hecho entonces en el orden de la revolución y del cambio social, y fuera del régimen la oposición a la monarquía era absoluta. Por consiguiente, la restauración de la monarquía tiene que partir de lo que podríamos llamar una opinión minoritaria, para ir construyendo poco a poco y llevar al convencimiento de la gente de que esta es la gran solución. En esta tarea, en donde el papel fundamental corresponde a don Luis Carrero Blanco, que cuenta con un equipo de colaboradores, entre los que está Torcuato Fernández Miranda o Laureano López Rodó, tantos otros que influyen en aquel momento de una manera muy clara. Para esto es imprescindible un cambio en la situación social que España había venido viviendo. Y eso es lo que trata de conseguirse primero con el plan de estabilización y luego con el plan de desarrollo. Franco y sus colaboradores estaban convencidos de que habían conseguido a este respecto un gran éxito. Es verdad que en el ranking mundial del Banco Mundial, España llegó a ocupar el 6º lugar, de modo que... Y en un momento en que el crecimiento de Europa, sin interrumpirse, se había ralentizado, el crecimiento de España se estaba acelerando a una gran velocidad. De modo que si hoy hablamos de que la situación económica española es buena, no hay que olvidar que los cimientos se pusieron hace ya medio siglo. Y además es lógico, los cambios económicos no son de la noche a la mañana, necesitan muchos decenios. Bien, este es, digamos, uno de los grandes elementos. El otro gran elemento que tiene Franco es el acuerdo con Estados Unidos. Franco, que es un francófilo de marca mayor, la prueba está que él no traiciona a Francia en 1941, sino al contrario, trata de ayudar a Pétain y a sus colaboradores, influye con Hitler para que no se retiren las tropas francesas de Marruecos y cosas por el estilo, y en ningún momento hay un juego sucio a este respecto. A fin de cuentas, Franco era caballero de la Legión de Honor y alumno de Saint-Cyr. Bueno, probablemente estuvo sentado a no mucha distancia de Charles de Gaulle en una de estas clases que en aquella academia impartían a los altos jefes que estaban logrando una especialización. Franco, que es un francófilo, sin embargo está convencido de que una de las debilidades de España que se arrastra todavía es ser demasiado dependiente de la política inglesa y francesa que no va a dirigir el mundo. Y para él el cambio fundamental tiene que ser un acercamiento a los Estados Unidos. Por eso se firman los acuerdos de 1953, que significaron además para España mucho, porque España, que no había estado en el plan Marshall, a través de estos acuerdos pudo recibir ayudas económicas sumamente importantes. Sobre todo pudo abrir puertas a un comercio exterior que le benefició extraordinariamente. Ahora hay un cierto peligro de que esto pueda perderse y nuestros políticos debían poner un poco más de atención en esta cuestión. Norteamérica apuesta por una paulatina transformación de España en un sistema político más abierto que vendría a coincidir con la monarquía. Y en cambio,
rechaza, y rechaza ya desde el primer momento, desde la época de Truman, cualquier intento para un derribo radical del régimen, porque esto significaría sin duda alguna para el sistema mundial un gran daño, un gran peligro. ¿Hasta qué punto? La pregunta que los historiadores nos hacemos, Franco era consciente, deliberadamente consciente, de que se iba a ir produciendo una evolución. A mí me parece que hay una respuesta muy clara. Después del Congreso de Múnich, cuando se intentó montar en la opinión mundial una actitud adversa a España para que no pudiera negociar con la Comunidad Económica Europea y, en fin, y declarara un punto menos que fuera de la ley al régimen de Franco, después de esta reunión de Múnich se cometen muchos errores, bueno, por las dos partes yo diría, pero también por parte del gobierno español, que en lugar de guardar silencio y dejar que las cosas fuesen por su cauce, tomó medidas contra las personas que habían participado en aquello, con lo cual, lógicamente, se hizo responsable de un sistema de persecución que ni siquiera le beneficiaba. Franco rectifica, ya un poco tarde, pero rectifica, cambia el gobierno y, sobre todo, recibe una delegación del movimiento europeo, que era el que había organizado el Congreso de Múnich, que venía a protestar, y Franco levantó enseguida las sanciones. La conversación entre estos representantes del movimiento y Franco no tiene desperdicio, porque le dicen, bueno, si España quiere entrar en la Comunidad Económica Europea tendrá que acomodarse, y Franco dice, claro, si yo estoy convencido de que cuando España entre en la Comunidad Económica Europea tendrá que ajustar sus instituciones a lo que en ese momento. Pero añade con esta especie de simbiosis gallega, ¿no? Dice, sí, pero después de que España haya entrado en la Comunidad Europea y no antes. Y ese después de es lo que permite a los negociadores españoles conseguir inmediatamente unas ventajas tales que el acuerdo preferencial, que todavía no es una entrada en el mercado común, sin embargo, beneficia a España en algunos aspectos más todavía que si hubiera estado dentro del mercado común. De esa manera se puede llegar a la fecha del 22 de julio de 1969. Franco no pudo conseguir que don Juan hiciera una renuncia de sus derechos en su hijo. Probablemente don Juan tenía razón en este punto, porque él lo que pensaba, ¿y si la operación sale mal? Es imprescindible que yo siga conservando mis derechos para que en algún momento, si hace falta, pueda llevar adelante la reclamación de legitimidad. Entonces Franco se decide a dar un paso que es, apoyándose en la ley de sucesión, convocar a las Cortes y pasar de la legitimidad de origen a la legitimidad de ejercicio. En el último libro que yo he escrito, precisamente sobre don Juan de Borbón, acabo en esta fecha. ¿Por qué? Bueno, porque yo estaba allí. Yo era en aquel momento rector de la Universidad de Valladolid y en tal condición procurador en Cortes. A mi lado se sentaban Solís Ruiz, de modo que estábamos hablando, por así decir, en la mayor intimidad que se puede dar de lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos. Yo no puedo olvidar la profunda alegría. Tal vez me equivocaba de medio a medio, pero eso no tiene nada que ver. La profunda alegría que sentí, porque me dio la impresión de que todo había llegado a ese término final en que las violencias y odios que la guerra civil había consumado también se perdían ahora, y empezaba una etapa hacia la reconciliación nacional. Naturalmente había una condición que ninguno de nosotros olvidábamos. No es posible conseguir una reconciliación sin la fuerza religiosa
que produce el cristianismo. Dios es el amor y el diablo es el odio. Nada más. Lista, no sé si decir dictatorial, tal vez esto nos confunda un poco. Pero a partir de 1944, el régimen experimenta un cambio para entrar por las vías que estaba marcando en Europa la democracia cristiana. Es entonces cuando los hombres más importantes del régimen, como es el caso de Ibáñez Martín o de Castilla o de tantos otros, proceden de la Acción Católica o de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Es un régimen en donde la confesionalidad del Estado va a tener la primacía fundamental y al mismo tiempo realiza un intento muy serio para superar las terribles divisiones que se habían producido ya en muchos años antes, pero hasta llegar al estallido de la Guerra Civil. Y a partir de 1959, este régimen es sustituido por es para mí el cumplimiento de un deber responder a la invitación que Mi Tierra Televisión me ha hecho para hablar de un tema que es difícil resumir en pocas palabras, como se demuestra por la extensión de los libros que anteriormente he publicado. Vamos a hablar de Franco. Es decir, vamos a hablar de la memoria histórica, pero no desde el punto de vista de un político, sino de un historiador que ha tenido la oportunidad de manejar documentos originales, numerosos y, en mi opinión, de gran importancia. Para el público español es sumamente importante tener una conciencia cabal de lo que Francisco Franco significó en la historia de España. Se pueden formular juicios favorables o desfavorables, pero no es esa la tarea del historiador. Este lo que pretende es explicar los hechos, reservando el juicio para cada uno de sus lectores o, en este caso, de sus espectadores. Franco llena las 3/4 partes del siglo XX y, por consiguiente, a través de su vida tenemos la oportunidad de experimentar
una serie de cambios que son sumamente importantes. A veces se habla de un régimen franquista. Yo diría que no. Que hubo 3 regímenes franquistas sucesivos bajo un mismo signo, sin duda alguna, el de la autoridad. Es un error hablar de totalitarismo, porque esta es la forma política que somete el Estado al poder de un partido. Franco hizo lo contrario: someter el poder del partido a la directriz del Estado. Los historiadores nos referimos a esto como autoritarismo. Pero naturalmente la autoridad no se define como algo malo, sino al contrario, como una norma que va indicando qué es lo que se debe hacer. Al principio, este autoritarismo tomó como modelo lo que estaba ocurriendo en diversos países de Europa, que era un sistema personal